Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Capítulo 11 del libro de Génesis, versículo 4. Si es posible, leámoslo en alta voz, todos, si son tan amables. Leamos. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Amén, amén y amén. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos acercarnos a tu santa palabra. Ábrenos el entendimiento para que comprendamos lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. He orado al Dios Todopoderoso, como suelo hacerlo, pero más al momento de presentarles un mensaje que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, pero que tiene que ver con nuestra realidad actual. He oído decir que el cristiano hoy debe andar con la Biblia en una mano e informado a través de los medios de comunicación en la otra. Porque todo lo que hoy están diciendo las noticias ya había sido advertido por el Señor desde hace muchos años. Entonces le ruego en esta mañana al Señor que les traiga a ustedes también el anhelo de recibir esta palabra y ser edificados y ser actualizados también. El tema que les quiero presentar es, o lo he titulado, la ciudad. La ciudad. Este texto es particularmente muy diciente con respecto a lo que estaba sucediendo en los tiempos de la generación poscainita y que creemos que quedó en el olvido, pero que está tan actual como está la situación hoy. Hay unos asuntos que resaltar, y es que en esa generación poscainita, cuando ya la nueva era estaba en sus inicios, ellos se ven en calzas prietas, en dificultades, porque el Señor va a dispersarlos por haberse opuesto al plan de Dios. Entonces, como siempre, el ser humano empieza a buscar a través de sus acciones un plan B para contrarrestar el plan perfecto de Dios. Y esta generación dice que van a construir una ciudad, pero aparte de eso, una torre que los lleve hasta el cielo y que así eviten ser dispersados por toda la tierra. O sea, el hombre queriendo subir al cielo por sus propios medios, olvidando el plan de Dios respecto a la salvación. Para hablar de la ciudad, esta madrugada estuve meditando mucho y el Señor me dijo: pues si les va a hablar de la ciudad, hábleles inicialmente de la ciudad donde estamos. A todos nuestros hermanos que hoy los tenemos como colombianos, aunque sean de otro país, sabemos que ustedes son habitantes de esta ciudad, por lo tanto son
pertenencia de esta ciudad y por lo tanto se han identificado con esta ciudad. Entonces les quiero compartir algunos datos muy sencillos con respecto a nuestra ciudad. Medellín. ¿Cuál es nuestra ciudad? Medellín. Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia. ¿Qué quiere decir Medellín? ¿Qué significa la palabra Medellín? Medellín significa comercio o significa tráfico. Ese es el término con el que se identifica Medellín, pero es a su vez la capital del departamento de Antioquia. Antioquia deriva su nombre de Antíoco, el general sirio que invadió Jerusalén y profanó el templo del pueblo israelita, sacrificando cerdos en el lugar santísimo. Profanó el templo haciendo sacrificios a dioses paganos. Y él ha dicho: el único Dios soy yo y no hay otro Dios como yo, por lo tanto me opongo al Dios de los israelitas. Antíoco quiere decir el que se opone a Dios. Entonces miren, hermanos, ¿por qué les traigo estos detalles? Porque es muy importante que nosotros no caigamos en la religiosidad de creer que porque somos de una iglesia cristiana no estamos bajo fuego. Estamos en un territorio donde no solamente el diario vivir es el comerciar y el traficar, sino que también estamos en un departamento que lleva la derivación del nombre del que se opone a Dios. Antioquia es que se opone a Dios, porque Antíoco es quien hizo que se construyeran ciudades conocidas como Antioquía de Siria en su territorio y Antioquía de Pisidia. Algunos trajeron ese nombre para acá y ustedes saben que hay cosas que históricamente dejan una huella, en muchos casos indeleble, y que el Señor nos ha puesto a nosotros con la responsabilidad de contrarrestar todo lo que sea en contra de Él. ¿Han visto ustedes que en Antioquia es más difícil predicar el Evangelio que en cualquier otro lugar del país? Ustedes van a la costa, ahí es fructífera la predicación del Evangelio, van a los Santanderes, van al suroccidente del país, al Valle del Cauca, al departamento del Cauca, a Nariño, aún en el Putumayo, pero donde más oposición hay para la predicación del Evangelio es aquí en Antioquia. ¿Por qué? Porque aquí hay una potestad radicada desde hace mucho tiempo, muchos años. Miren que estamos bajo fuego, hermanos. Estamos en serias dificultades y por eso no podemos dar tregua al enemigo nosotros, que hemos tenido el privilegio grande de haber sido llamados a ser hijos de Dios. Esta ciudad, tengo estos datos. Según el DANE, al año 2018, Medellín contaba con 2.429.129 habitantes, discriminados así: el 47% hombres y el 53% mujeres. Ya les dije que esto hace a Medellín la segunda ciudad, la cantidad de habitantes, la segunda ciudad en importancia en Colombia. Medellín es un territorio en el que históricamente los ciudadanos se han sentido orgullosos y satisfechos como un lugar para vivir. Y de verdad que Medellín es un buen vividero, pero ustedes también pueden notar cómo de una manera gradual y paulatina Medellín
se está volviendo mucho más opositora a Dios y hoy la atención de la mayoría de los ciudadanos está centrada en el dinero, en el comercio, porque es que el comercio es parte de la estrategia que el anticristo tiene para poder controlar a la humanidad. La palabra del Señor dice, nadie podrá comprar, nadie podrá vender. O sea, entre la compra y la venta es lo que conocemos como el comercio, excepto el que lleve la marca de la bestia y el que tenga sabiduría para entenderla. Esa marca es número de hombre y su número es 666. No sé si ustedes, pero yo sí siento un ambiente muy pesado, particularmente en la ciudad de Medellín, espiritualmente hablando. Hay una economía boyante, la gente está contenta. Tenemos metro, tenemos Hidroituango, tenemos tranvía, tenemos grandes construcciones, un desarrollo urbanístico como ninguna otra ciudad. Hemos caído en un bache histórico en el que la corrupción ha hecho de esta ciudad el desorden más grande que jamás se haya visto en la otrora llamada Tacita de Plata o ciudad de la eterna primavera, porque es que somos muy orgullosos y el Señor abate al orgulloso. No es raro hoy ver los semáforos dañados porque se están robando los cables. No es raro ver las vías totalmente destruidas en nuestra ciudad. No es raro ver un desaforo de la delincuencia. Es raro ver un policía porque hay una cadena o un desescalamiento hacia la policía, haciéndoles ver que son un peligro para la sociedad. Y con el paro nacional del año pasado, ustedes no imaginan todo lo que se dejó introducir en nuestra sociedad a tal punto que dijeron que la primera línea era la verdadera Guardia Civil para desprestigiar a la policía. Pero Medellín, hay algo más importante. Es el símbolo nacional de la oposición a Dios. Y escuchaba casualmente, a veces pongo una emisora cuando necesito que me estén dando la hora por asuntos de mis compromisos, pongo una emisora de las que conocemos como las relojeras. Termino una canción, la hora, termino una canción, la hora. Y me llamó la atención una canción interpretada y compuesta por José Alfredo Jiménez. De esa canción me llamó la atención la siguiente frase: las distancias apartan las ciudades corrompen o destruyen las costumbres. Y se llama así, Las ciudades, la canción. Los que quieran escucharla pueden hacer lo que no los vamos a excomulgar, ni les vamos a decir que son anatema. Las ciudades de José Alfredo Jiménez. Hechas estas precisiones, quiero hacer claridad también que así como la ramera, es decir, la prostituta, de la cual nos habla el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, está representando el sistema religioso apóstata del reino anticristiano. La gran ciudad de Babilonia, en el siguiente capítulo, en el capítulo 18, representa el sistema político y económico anticristiano. Voy a hacer un paréntesis muy pequeño aquí, muy corto. Henry, no era contra ti. Yo pude sentir la obra del enemigo tratando de sabotear todo, para que no te sientas mal. Sé que eres un siervo de Dios y que lo estás haciendo con la mejor buena voluntad. Este joven trabaja de día y de noche aquí en la iglesia tratando de traernos el buen sonido. Y el enemigo, a la hora de nosotros usar el sonido, quiere sabotearlo. Así que hay poder en el nombre de Jesús
pero aplaudimos al Señor por la vida de este siervo también. Entonces, hecha esta precisión, que la ramera es el sistema religioso apóstata del reino anticristiano y que la Gran Babilonia es el sistema político y económico anticristiano, surge una pregunta: ¿qué es una gran ciudad entonces? ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un núcleo, una unificación antidios de masas de hombres con propósitos claramente diabólicos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es en las ciudades y no en las veredas apartadas donde se están desarrollando todos los foros que, aunque tengan una apariencia de muy lindos, allí se están desarrollando temas con un trasfondo espiritual para desvirtuar la obra de Dios y para enmendar o tachar el plan que Él ha trazado para su pueblo. Por ejemplo, ¿dónde se trazan los lineamientos para el ecumenismo? ¿Acaso no es en las grandes ciudades? Esta semana ha habido dos noticias muy importantes. Una, un sínodo de cardenales donde se sospechaba que el líder de la religión imperial iba a abdicar, y entonces aquí así quedarían dos líderes como Ratzinger y Francisco como dos líderes activos, y tendrían que nombrar otro, dado que la capacidad humana de ellos no les da para liderar este plan que se está trazando contra la humanidad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se están liderando o trazando los lineamientos para el ecumenismo? Es en las grandes ciudades. ¿Dónde se realizan los foros anticristianos para tratar temas como el aborto? En las grandes ciudades. Otra noticia, la segunda noticia. Esta semana Colombia se retiró de la declaración del Consenso de Ginebra que luchaba contra el aborto. Por eso les decía al principio, hay que estar pendientes de las noticias sin dejarnos intoxicar por ellas. ¿Sabe quién dio ese anuncio de levantarse de ese consenso en Ginebra, Suiza, de la representación diplomática allí? Esa noticia la dio el canciller que está en cabeza del señor Álvaro Leiva Durán. ¡Qué vergüenza! Hoy, cuando se está hablando de Israel, inmediatamente mandan retirar la representación diplomática de Colombia. Iglesia, hoy cuando se están tratando asuntos que tengan que ver en contra del aborto, Colombia se retira, porque Colombia está de acuerdo con el aborto. Colombia anda en grandes problemas con Dios y ahora sí que quedamos en grandes problemas. Porque les advierto, el gatito viene dando pasos de algodón, pero de un momento a otro va a saltar la fiera. Son unos años muy oscuros que vienen para Colombia, cuando aún el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha dicho que no quiere tocar el tema de los impuestos para las iglesias, pero la comisión que tiene que ver con la reforma tributaria insiste en este asunto. Y el problema no son los impuestos. El problema es que Satanás ya quiere hacer uso de los dineros, robándoselos de las arcas de Dios para ellos desarrollar su plan infernal en contra de nosotros mismos. ¿Creen ustedes
que estamos viviendo tiempos de mucha bonanza espiritual? No, no. Y prestémosle atención a lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, hace un minutico les estaba hablando del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo, o por lo menos, ¿qué quiere el ecumenismo? El ecumenismo tiene como finalidad abarcar a todos los cristianos en una religión mundial única, con el Papa a la cabeza, y algunos están juzgando con ello que se está pretendiendo el retorno, ya no solo político, sino religioso, a la religión imperial. Si en medio nuestro hay alguna persona que pertenece a la religión católica, quiero decirle, abra los ojos, porque el Señor le quiere decir, sálgase de ahí. Porque es que hay muchos que no disciernen entre la obra del Espíritu Santo, que es la unidad de la fe, y una empresa promovida por el espíritu del mundo, que es la unidad del mando humano. De la extensa literatura publicada por el Vaticano sobre el ecumenismo, se infiere que desde allí se pretende aglutinar movimientos, ideas, obras e instituciones con el propósito de preparar la reunión no solamente de los cristianos, sino de todas las religiones existentes. El ecumenismo no es exclusivamente católico o romano. Y aquí, mis amados hermanos, con mucho amor, pero con celo, por amor a ustedes, les quiero decir, tengan mucho cuidado de lo que el Espíritu Santo les va a decir. Porque no solamente hay ecumenismo católico romano, hay ecumenismo judío-musulmán. Y hay sectores protestantes ecumenistas también. Y lo que es definitivamente peligroso, ecumenismos de estirpe oriental, entre ellos los que vienen de la India y que invaden a esta parte del mundo occidental y amenazan con desdibujarle el perfil cristiano a la iglesia. Todo ecumenismo que represente sincretismo, es decir, la amalgama, la pócima de lo bueno y de lo malo, es adverso a las enseñanzas bíblicas y está profetizado como señal de los tiempos últimos de la humanidad y está aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso insistimos, lean diariamente, ordenadamente y fervientemente la palabra de Dios. Nada de lo que está trazado en el mundo está lejos de la presencia del Señor. Ya el Señor lo ha advertido aquí todo. Y aunque el mundo se las dé de muy posmoderno, está tan antiguo y lo único actualizado es la palabra de Dios. Leo otra vez el versículo 4. Dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. No dice hasta el infierno. Porque quieren hacer lo malo, pero no condenarse. Eso era lo que quería la sociedad cainita en esa época. Subir al cielo, pero por sus propios medios, que es exactamente lo que se está haciendo hoy. Desde la religión. Tranquilo, haga y deshaga, que al final todos los caminos conducen a Roma. Yo les voy a decir algo, hermanos. Todos los caminos sí conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen al cielo. Versículos 8 y 9 del mismo libro de Génesis. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra
y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Los acontecimientos recientes con el tema de la paz en algunos gobiernos, particularmente en el actual, están conduciendo a la humanidad a que todo tiene que girar en torno a la paz y a la seguridad. Lean el periódico de hoy. Lean el de ayer. ¿Qué nos están hablando las noticias con respecto a la paz en este país? Hay un anuncio por ahí que para lograr la paz verdadera se necesita de un gobierno que ejerza durante 20 años. Vayan ustedes viendo hacia dónde va esto. Esto es una manera muy simulada de ir integrando a la iglesia a un ecumenismo que no es otra cosa que la plataforma interreligiosa para el establecimiento del reinado del anticristo. Ya no podemos seguir jugando con la religiosidad ni con el legalismo. Vamos a ser concretos y esencialistas. O somos espirituales o somos religiosos. La palabra del Señor dice muy claramente que no hay paz para el malo. En Isaías 48, versículo 22, dice, no hay paz para el malvado. ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? Entonces diga conmigo, si usted está de acuerdo con esa palabra, entonces repitamos nosotros. Diga conmigo, no hay paz para el malvado, dice el Señor. En Isaías 57, 21 dice, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Entonces, si ya lo dice 2 veces, es porque es algo que hay que prestarle la atención. ¿Ha notado usted que cuando uno le dice a un hijo una vez y otra vez lo mismo, es porque le está afirmando y reafirmando algo que le preste atención? Aquí el problema no es el de la alimentación. A los gobiernos les conviene que haya hambre en los países. Entonces no estarán proclamando que el problema de la alimentación ya está solucionado. No estarán hablando que el problema de la salud está solucionado. No estarán hablando de que el problema de la educación está solucionado. ¿Sabe de qué están hablando hoy? O no sé si yo estoy en otro país, pero yo creo que ustedes pueden respaldar lo que estoy diciendo. ¿De qué es lo que más se está hablando hoy en este país? Y eso lo llaman los foros por la vida, foros por los derechos humanos. Una hermana me mandaba algo sobre la declaración, una resolución de las Naciones Unidas. Creo que fue la hermana Adriana Giraldo. Me dijo, ¿qué opinas, pastor? Yo le dije, mire, las Naciones Unidas tienen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En el reino de los cielos, la Declaración Universal que hay es la de los deberes del hombre. Quien cumple deberes, Dios le garantiza los derechos. Pero las Naciones Unidas dicen que hay que reclamar derechos, así no se cumplan con los deberes, y eso es lo que conocemos como el desorden social o la anarquía. Anarquía, estamos así, de anarcos en este momento. Y Pablo, escribiendo en su primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo al 3, dice, cuando estén diciendo, es decir, este va a ser el idioma de los gobiernos, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Esto es lo que el mundo no sabe.
Veamos entonces, el escenario. Vamos al capítulo 18 y versículos 1 al 3 de Apocalipsis. Dice el apóstol Juan, que es el escritor de este libro de Apocalipsis: después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su esplendor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. ¿Qué es la Babilonia? Es el sistema económico y político anticristiano. Entonces ahí tiene usted la caída. ¿Qué nos está describiendo aquí acerca de Babilonia el ángel? Nos está hablando de una ciudad desolada que ahora se encuentra habitada por buitres y demonios. Babilonia, una vez la ciudad de ensueño donde todos querían ir a pasar vacaciones. Babilonia, la ciudad atractiva, donde reyes y magnates y poderosos y todo el que tuviera capacidad económica quería ir a pasar sus vacaciones. Ahora esa ciudad de ensueño es una ciudad llena de pesadillas. Usted, seguramente mi hermano, estará preguntándose: ¿estamos hablando realmente de Babilonia? Pastor, ¿usted está hablando realmente de Babilonia? ¿No cree que ese nombre es figurativo de otra ciudad como Medellín? Podría ser. O como Bogotá, podría ser. O como Nueva York, podría ser. Como París, podría ser. Como Berlín, podría ser. Pero nos está hablando de Roma. Si bien es cierto, Babilonia inicialmente está cerca al río Éufrates, Tigris y Éufrates, Dios también ha hablado de manera figurativa, en algunos casos figurativa y en otros casos literal, acerca de las ciudades. Cuando el nombre de una ciudad se usa en Apocalipsis, en ese mismo texto nos dejan claro que ese nombre puede ser o figurativo o puede ser literal. Si usted me acompaña un momentico al capítulo 11 de Apocalipsis, Juan se está refiriendo a Jerusalén como Sodoma y Egipto. Y mire cómo comienza escribiendo: sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. No dice Jerusalén, pero ¿dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Porque hoy muchos defensores de Roma están diciendo: no, Babilonia es todo lo que es la parte oriental, al lado de Israel. Todo lo que está entre el Tigris y el Éufrates, Babilonia es la región que ocupa Irán, Irak, Turquía y Siria. Actualmente sí podríamos decir eso, pero el Señor se está refiriendo a Roma como la gran Babilonia. Mire el versículo 1, 2 y 3, nuevamente de Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su esplendor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes, de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Hace como unos 2 años, una hermana de la congregación nos dijo que ya no volvía a asistir a la iglesia. Ahí en la sala de velación donde estábamos velando a su mamá,
Hermana, ¿por qué no vas a volver? Porque me comprometí con mi mamá. Antes de ella morir, ella me pidió que no volviera a la iglesia cristiana, que retornara a la iglesia romana. Y no volvió. Si la hermana supiera esto, ella debe darse cuenta que emprendió un viaje sin retorno. De esta Babilonia podemos decir que la ciudad se convertirá en un parque de diversiones para los ricos y famosos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no va a haber límites ni restricciones para su pecado. Es decir, se vale de todo. Se puede todo. Todo lo que se les ocurra en contra de Dios, hagan lo que se les vale todo, se legislan, se construyen las leyes, hagan todo lo que quieran, porque ahí se vale de todo. Pero su orgullo y su arrogancia tampoco tendrán límites, porque se puede hacer de todo. No, pastor, yo no me meto al cristianismo porque es que no se puede hacer de todo. Yo me voy para una religión donde se puede hacer de todo. Ahora, como hemos aprendido, la palabra Babilonia es usada tanto para la ciudad física como para el sistema religioso que salió de la misma ciudad. Babilonia es una ubicación geográfica sobre el río Éufrates, como les acabo de decir, donde su infame Sigurat, es decir, Sigurat son los monumentos que se hacían en toda esta región, incluidas las pirámides de Egipto. Este Sigurat o la Torre de Babel se convirtió en la fuente de la falsa religión que glorifica la creación y al universo mientras desafía al Creador. Hay un anuncio al que le debemos prestar atención y que lo leímos en el versículo 2, de que Babilonia ha caído. Ese anuncio es proclamado por un ángel del cielo mientras iba derramando la última copa de la ira de Dios sobre la tierra. Luego Juan, el escritor de Apocalipsis, oye otra voz desde el cielo en los versículos 4 y 5, 2, entonces una orden de salida. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella. ¿A quién le está hablando? Lean bien ese versículo. Salgan de ella, pueblo mío. O sea, le está hablando a usted y me está hablando a mí. Nos está diciendo que ya paremos de coquetear con la religión romana, con la nueva era, con tus malas amistades que te están sacando de la iglesia. Para que no seas cómplice de sus pecados, ni te alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. En otras palabras, el juicio de Babilonia es justificado porque ésta ha desechado la justificación de Dios a través del Cordero de Dios llamado Jesucristo el Señor. Por eso están abriendo las puertas para la salvación y salvan por medio de responsos y de rezos y de misas. Eso no es así. El único que salva se llama Jesús el Señor. Por eso Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él, Jesús, es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, ahí donde se estaba originando la maldad para todas las naciones, en el capítulo 4 y versículo 25 dice, Él, o sea, Jesucristo, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y luego diciéndole a los corintios, mire, ustedes no son la única iglesia que hay, ni sigan creyendo en las mitologías griegas. Corinto es una ciudad cerca ahí a Atenas, y la iglesia todavía traía mucho lastre, como hay mucha iglesia cristiana que arrastra mucha cosa, mucha basura de Roma. Entonces les está diciendo y nos está diciendo, pero gracias a Él, o sea,
a Dios. Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Para qué más? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando el Señor en estos términos a la iglesia? Particularmente en esta mañana, porque va a haber una venganza de parte de Dios. 3, la venganza. Páguenle con la misma moneda, versículo 6 del capítulo 18, versículo 6 al 8. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido y en la misma copa en que ella preparó la bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción. Porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, miren esto, en un solo día, digan conmigo, en un solo día le sobrevendrán sus plagas. ¿Cuáles serán esas plagas? Ojo para los que están coqueteando con Roma, no se vayan para donde les va a caer esto: pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. ¿Quién la va a juzgar? Dios. Preciso, no estoy hablando en contra de los asistentes a esa religión. Estoy denunciando en la institución católico-romana, porque a los católicos es que hay que ir a decirles con mucho amor: sálvense de esto, salgan de allá. Emigren. No busquen tanto la emigración a Europa. No busquen tanto la emigración a Norteamérica como Canadá y los Estados Unidos. Porque como decía mi padre, ¿a dónde irá el buey que no tenga que arar? Porque el Señor bendice con euros, con dólares o con pesos. La bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza añadida con ella. En Ezequiel 25:17 dice: mi venganza contra ellos será terrible, dice Dios. Los castigaré con mi ira, y cuando ejecute mi venganza, sabrán que yo soy el Señor. En Nahum 1, 2 y 3 dice: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. Nahum: el Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Diga conmigo: el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Yo lo aplaudiría por eso al Señor. En Jeremías 50:15 dice: griten en torno de ella. Babilonia se rinde. Cayeron sus torres, o sea, incluida la Torre de Babel. Se derrumbaron sus muros. Esta es la venganza del Señor. Vénguense de ella, páguenle con la misma moneda. En Jeremías 50:29 dice: recluten contra Babilonia a los arqueros, a todos los que tensan el arco. Acampen a su alrededor y que no escape ninguno. Retribúyanle según sus obras. Páguenle con la misma moneda. Porque ella, ahí hay una razón. ¿Por qué? Porque ella ha desafiado al Señor, al Santo de Israel. En Isaías 21:9 dice: ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos, y este es su mensaje: ha caído Babilonia, todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. En Esdras capítulo 6, versículo 12 y
Les ruego mucho la atención a este versículo, que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto, dice el rey Ciro, o destruir ese templo de Dios. Darío, Darío, es el mismo, Ciro y Darío, promulgo este decreto, publíquese y cúmplase al pie de la letra. ¿Qué nos estaba diciendo Darío? Que no era un israelita. Él nos estaba diciendo que cuando él permitió que los judíos restauraran el templo de Jerusalén, que lo pusieran bonito nuevamente después de que había estado abandonado durante 70 años mismos en los que Israel o Judá estuvo cautivo en Babilonia, allá en Babilonia. Entonces Darío dice, si alguien derriba ese templo, dice que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. ¿Quién destruyó el templo de Dios en el año 70 después de Cristo? Roma, en cabeza del hijo de Vespasiano, llamado Tito. Y entre otras cosas, se robó el candelabro o la menorá, que pesa 60 kilos de oro macizo, y los tienen confinados en unos sótanos en la sede del Vaticano. No solamente destruyó, sino robó. Hay un juicio para esa nación que ha destruido ese templo. 4. Entonces viene el lamento. Sigamos esta lectura con mucho cuidado. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán y se lamentarán por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad Babilonia! Ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Entonces ya no es un solo día, sino en una hora. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas, has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. ¡Ay, ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora ha quedado destruida toda su riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorarán y lamentándose a gritos: ¡ay, ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de las flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a
todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. 3 categorías de personas aquí son presentadas en este capítulo. Todas horrorizadas llorarán la pérdida de su economía, de su poder, de su riqueza, de su posición y de su trabajo. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Los monarcas, o sea, los reyes. Ellos lamentan la caída de Babilonia en los versículos 9 y 10. Usted, si tomó nota, usted puede repasarlo en su casa. Ellos han perdido su poder. Cuando nos vamos a la historia del Nuevo Evo, nos damos cuenta que aquí muchos reyes eran puestos precisamente por Roma. En otra ocasión, y ojalá pudiéramos compartir la historia de la iglesia, del cristianismo, del verdadero cristianismo en el medioevo. Otra categoría de personas son los mercaderes, entiéndase los comerciantes de la tierra. Ellos también, como el versículo 11 nos dice, lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. Ellos han perdido su dinero. Y la tercera categoría son los marineros. Note que los versículos 17 al 18 nos está diciendo, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos, y al ver el humo de su incendio gritaban, diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Llorando por ella. En otras palabras, Babilonia había sido el centro comercial del mundo entero. Babilonia era el mall o el centro comercial más importante, el centro comercial más grande del mundo, porque tenía enormes bodegas, tenía enormes almacenes, tenía enormes tiendas, y ahora todo esto ha desaparecido en una nube de humo. Monarcas, comerciantes y marineros, representando aquí toda clase social y ocupación laboral que hay sobre el planeta, ahora todos ellos alrededor del mundo y de pie delante de esta tragedia, están viendo a través de sus televisores, mirando cómo su mundo se viene abajo. Ellos comienzan a llorar y a gritar. No es común ver a un hombre grande llorando, no es común, y llorando menos en público. Pero en aquel día todos estarán llorando a gritos, magnates, marineros y poderosos comerciantes. Quiero llamarle la atención sobre la rapidez de la llegada del juicio de Babilonia. En una hora, usted llegó aquí a las 8 de la mañana, ya va a cumplir 2 horas. En la mitad del tiempo de lo que hace que usted llegó aquí al culto, le va a ocurrir toda esa tragedia a Babilonia. Todos los millones de euros, de dólares, las criptomonedas, llámese como quiera, todas las conexiones, todo el poder, toda la pomposidad, toda la extravagancia, todo lo que parecía importar, ahora está perdido. Muchos pierden el celular porque se les fue al agua y lloran, menos mi esposa. A mi esposa se le cayó el celular al agua y dijo, vea, no se ha perdido nada, mi hijo. No se preocupe. Pero hay personas que se les pierde una aguja capotera y lloran. Hay personas que se les rompe una media y lloran. Hay personas que se les rompió el pantalón y lloran. Otros rompieron la loción Lacoste y lloran.
Vea, puede ser el pachulín más ordinario y se les quebró. Lloran. ¿Por qué? Porque cuando el dinero es Dios y Dios se ha ido, que queda sin un duelo desconsolado. Eso le pasa a los que tienen al dinero como su Dios. Empiezan a llorar desconsoladamente. Y el Señor Jesús lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y si pierde su alma? La caída de Babilonia es como Pearl Harbor. ¿Recuerdan esa tragedia que hubo cuando los japoneses destruyeron esa base americana? Aquí podemos ver, se lo voy a figurar así, la caída de Pearl Harbor, la caída de la bolsa de valores a nivel mundial. Temblarán Babilonia, Nueva York, todas las principales bolsas del mundo. Aquí es ver también la gran depresión económica, la plaga bubónica, el holocausto, el COVID, la viruela del mono, todo en una hora, una tragedia. La música, el trabajo, el matrimonio, la vida doméstica, el comercio y cualquier otra cosa es apagada como una vela, pero por el juicio de Dios. La cuna de la civilización humana es también la tumba de la civilización. Todo va a quedar ahí y aquí se prepara un ejército global, un ejército a nivel mundial en cabeza de las Naciones Unidas para marchar contra el mismo Dios en la batalla de Armagedón. Con el regreso del Señor Jesús y con el poder de su palabra, los ejércitos del mundo son derrotados y Babilonia será reducida a escombros. ¿Para qué volver allá, hermanos, sabiendo cuál será su final? ¿Para qué coquetear con ese sistema que se opone abiertamente a Dios y a su palabra? ¿Para qué volver a las manos de ese que nos tenía encadenados y prisioneros? La palabra del Señor dice en la epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ir a buscar usted al mundo es irse a poner en las manos del Señor. La rebeldía de Babilonia, ese sistema que está en cabeza de Roma, es contra Dios. En Génesis empieza y termina en Apocalipsis, siempre haciendo intentos de rebelión contra Dios. ¿Cree usted que el mundo se está preparando para el resurgimiento de Babilonia? Claro que sí se está preparando para el resurgimiento de Babilonia. ¿Cree que hay interés en reconstruirla? Sí lo hay. Entonces el Señor va a hablar y nos va a decir: 5, sálganse de ahí. La separación. Apocalipsis 18, 4 y 5. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Jeremías capítulo 51 versículos 6 al 9 dice: huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no perezcan por causa de su iniquidad, porque ha llegado la hora de que el Señor tome venganza, Él le dará su merecido. En la mano del Señor Babilonia era una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron, pero de pronto Babilonia cayó hecha pedazos. Giman por ella, traigan bálsamo para su dolor, tal vez pueda ser curada. Quisimos curar a Babilonia, pero no pudo ser sanada. Abandonémosla y regrese cada uno a su país, porque llega su condena hasta los cielos, se eleva hasta las nubes. En 2 Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18 dice el apóstol Pablo: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Salmos 15, 1 al 4 dice: ¿quién, Señor, puede entrar o habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad,
que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. En Isaías 14:22 dice: yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor Todopoderoso, yo extirparé de Babilonia nombre y descendencia, vástago y posteridad, afirma el Señor Todopoderoso. En Isaías 48:20 en su primera parte dice: salgan de Babilonia. Y en Isaías 21:10 dice: pueblo mío, trillado como el trigo, yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ahí les queda anunciada esta palabra, mis amados hermanos. Abríguenla y préstenle mucha atención. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.